nada, muchas gracias por este espacio que nos da Bantotal para presentar nuestra plataforma. A lo largo de 30 minutos vamos a estar mostrando una integración directa y real de WhatsApp a procesos financieros a través de nuestra plataforma. Nuestra plataforma se llama Engage, como dice en la placa. Ustedes, como saben, los beneficios de integrar WhatsApp a los procesos de negocio financieros son múltiples, ¿no? Mayormente WhatsApp es una plataforma privada, segura, y está demostrado que tiene una mejor tasa de contactabilidad, un mejor tiempo de respuesta con los clientes, sea cual sea el proceso por el cual estamos interactuando, ¿no? Está superando a los canales tradicionales, ¿no? Inclusive el teléfono, el correo electrónico, y por supuesto tiene una adopción intergeneracional, ¿no? Ustedes, como saben, WhatsApp es un medio, un canal que está siendo utilizado por distintas edades, distintos segmentos etarios, con lo cual podemos abarcar prácticamente a un universo muy amplio de clientes digamos, en la interacción a través de este canal, ¿no? Bien, nosotros en particular, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es Engage? Es una plataforma para el diseño e implementación de procesos, pero que están enfocados principalmente en la gestión de relaciones con los clientes, ¿no? Lo que se conoce como prácticas o soporte de estrategia de CRM, pero tiene un motor embebido de workflow que permite crear procesos con flujos, con estados, con niveles de servicio, con notificaciones y escalamientos, y estos procesos pueden correr o ejecutarse a través de diferentes canales, ¿no? Hoy vamos a ver WhatsApp en particular, pero los procesos de negocio pueden estar iniciándose digamos, o corriendo en canales como chat, IBR, CTIs, websites, landing pages, etc., ¿no? Engage además integra una capa de servicios que permite integrarse con los sistemas corporativos como Bantotal, ¿no? A lo largo de 20 años hemos implementado nuestra solución en diferentes bancos y financieras de la región, ¿no? Estamos hablando de bancos como BBVA, como Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Industrial, que les voy a contar un poco más sobre el caso, Grupo Financiero PDQ en Centroamérica, Mercado Libre, donde utiliza nuestra plataforma en 3 países para la gestión de mora, el retail financiero de Cencosud, es uno de nuestros clientes más importantes también, y así también hay otros clientes que no son de la industria financiera, pero vale la pena mencionarlos digamos, por el tamaño que tiene la instalación, por ejemplo, DirecTV, que tiene a Engage para operar en la atención de clientes de toda Sudamérica, ¿no? En estos, digamos, dentro de lo que es el alcance de la plataforma, de alguna manera tenemos a Engage, piénselo como un front, ¿no? Como un frontend, que se integra con Bantotal, con los distintos sistemas, inclusive burós de crédito o bases de datos también, ¿no? Como podrían ser de marketing, bases de datos de precalificaciones, clientes preescoreados. Hay un montón de posibilidades de integración que mayormente se dan en línea, ¿no? O sea, tener esta información siempre digamos, a disponibilidad de los usuarios, a disponibilidad de las personas que interactúan con los clientes, cualquiera sea el proceso de negocio, ¿no? Y cuando hablamos de procesos de negocio, Engage permite ir creando esos distintos procesos, como rodeando al core principal, ¿no? Como permitiendo crear estrategias de front, estrategias de customer service, procesos de ventas, y después también abarcar los procesos que tienen que ver con la gestión de la mora, tanto preventiva, temprana, como tardías o judiciales, y finalmente aquellos procesos que tengan que ver con la retención, la fidelidad, las políticas anti-attrition, etc., ¿no? Esto se complementa con la capa de servicios, como les decía al principio, o sea, poder conectar estos procesos a los diferentes canales. Es importante conectarlos en forma directa, como va a ver el caso de WhatsApp en este momento. ¿Por qué? Porque pasa a ser como un brazo operativo del proceso de negocio, ¿no? El proceso de negocio es el que
comanda la estrategia, pero se vale del canal para capturar los mensajes, las conversaciones o las interacciones que los clientes requieran, ¿no? Bien, en el caso específico del Banco Industrial, que les iba a comentar, digamos, Engage está integrado a Bantotal y tiene procesos de front-end para la atención de clientes, reclamos, pero también para la originación y cobranzas, ¿no? El sistema genera un ticket único, digamos, ante cada requerimiento o reclamo de clientes, y posee una vista 360, es decir, una vista que permite tener información del cliente recabada en línea, ¿no? Prácticamente en línea. Estos procesos, mayormente aquí en el recuadro donde dice frontend, digamos, están prácticamente de cara a clientes. Fíjense que muchos de esos procesos tienen el esquema de workflow, ¿no? Donde, por ejemplo, uno puede realizar una gestión para un producto en particular, pero esa gestión puede ser que involucre a otras áreas, ¿no? Otras áreas de trabajo, un back office operativo, gerentes o digamos, áreas de riesgos o de facturación, y yo necesito que esos casos que son atendidos en el frontend puedan ser derivados o gestionados hacia adentro de la organización, ¿no? Algunos indicadores, bueno, el banco tiene esa cantidad de sucursales, 35 sucursales, hoy en día hay 250 usuarios definidos. Así que bueno, es uno de los casos para comentarles. Obviamente el resto de los casos también tenemos mucha información para compartirles con ustedes. Ahora vamos a pasar directamente a una demo. Digamos, yo les voy a mostrar una aplicación funcionando. Esta aplicación en particular se llama Ejecutivos de Cuentas Remotos. ¿Por qué? Porque en definitiva son ejecutivos comerciales o ejecutivos de cuentas que no actúan o no trabajan en una sucursal física, ¿no? Sino que pueden administrar su cartera de clientes desde un lugar remoto, simplemente con un browser, ¿no? Utilizando Engage, y Engage a su vez conectado a Bantotal o a cualquier otra fuente de datos en línea, ¿no? ¿Para qué? Para poder manejar o administrar todos los aspectos de esas cuentas, aspectos comerciales, aspectos de crediticios o también de servicio al cliente, ¿no? Estos ejecutivos son multiperfil, con lo cual pueden atender esas diferentes problemáticas respecto de los clientes. Obviamente para manejar todo o abarcar esa gran cantidad de aspectos del cliente, necesitan manejar gran cantidad de información, ¿no? Un poco ese es el planteo del aplicativo, digamos, para lo cual ahora yo voy a pasar a mostrarles una demo, ¿sí? Bien, en primer lugar, importante saber que Engage cuenta con una vista 360. Ahí les estoy mostrando un video, ¿no? Donde un ejecutivo ingresa a esa vista y puede ver distintos aspectos del cliente, ¿no? Como información de header o información de contacto. En este caso, en el aplicativo, no sé si se observa, este cliente además, entre sus datos, tiene un check de que ha optado por el canal de WhatsApp como un canal válido de gestión, ¿no? Es decir, está de acuerdo con el uso de este canal. En el historial de los procesos que están asignados al cliente podemos observar también un proceso de gestión de mora, ¿no? Un proceso de gestión de mora que se realizó con este cliente, pero como el mismo proceso se realizó a través del canal de WhatsApp, el sistema prevé el acceso a la conversación, ¿no? Con lo cual aquí ya estamos interactuando directamente o viendo directamente la auditoría de la conversación que tuve con el cliente, ¿no? Fíjense que si me voy para atrás voy a ver inclusive la posibilidad de tener el historial completo de las conversaciones de ese cliente con la empresa, haya sido por esta gestión o por cualquier otro tipo de gestión, ¿no? Esta es la llamada vista 360. Aquí se puede conectar directamente los servicios de Bantotal y poder observar los productos, los saldos o los movimientos totalmente en línea, ¿no? Eso le permite al ejecutivo tener una sola pantalla para poder gestionar al cliente, tener esa vista única, como decía Gustavo al inicio,
y desde aquí inclusive, como se ve en los selectores de la derecha, poder iniciar nuevas gestiones o nuevos casos. Ahora, uno de estos casos puede ser que el cliente inicie una conversación, ¿no? Y en este siguiente video lo que estamos viendo es que existe una cuenta WhatsApp Business, ¿no? Que es una cuenta a través de la cual los clientes pueden interactuar, tiene un número de teléfono, un logo, etc. Y el cliente en este caso está siendo recibido por un bot, ¿no? Está preguntando, por ejemplo, por un caso específico, que es ¿cuánto es mi deuda actual? ¿Qué hace Engage en este caso? Después les voy a mostrar un diagrama de cómo funciona por atrás. Es obtener ese dato, ese saldo en línea, por ejemplo, obtenerlo desde Bantotal, y informarlo al cliente a través del canal, ¿sí? El cliente además hace otros tipos de preguntas, como por ejemplo, si puede de alguna manera refinanciar esa deuda. El bot lo que hace es tomar información del cliente, de su perfil, y de esa manera responderle de acuerdo al clúster, ¿no? De acuerdo a la cantidad de pagos que está previsto como máximo para este tipo de segmento, ¿no? El cliente ahora pregunta cuánto sería el monto de la primera cuota, y en este caso la respuesta de Engage es otra cosa, es un enlace que le va a permitir al cliente hacer un self-service. Esto es, poder ingresar mediante ese link, ¿no? Inclusive desde su celular o desde su WhatsApp, a una pantalla Engage que le va a simular el detalle del acuerdo, o mejor dicho, le va a permitir refinanciar el acuerdo a través de una simulación, ¿no? También le va a permitir modificar datos de contacto. Por ejemplo, en este caso, este cliente decide que quiere refinanciar menos dinero del que le están proponiendo en el acuerdo, o en menos cantidad de cuotas, con lo cual el simulador le hace un ofrecimiento diferente, ¿no? Vuelve a recalcular el plan de pagos. Fíjense que la pantalla se va a adaptar al dispositivo y finalmente puede aceptar o rechazar ese acuerdo, ¿no? Pero al hacerlo, siempre tener en cuenta que el cliente está interactuando totalmente en línea con los workflows, o sea, con los procesos de negocio. ¿Qué son los procesos de negocio en Engage? Paso a mostrarles el siguiente video. Aquí en un sector donde dice diagramas, van a observar que hay una lista de diferentes tipos de procesos y cada uno representa un flujo, digamos, un proceso de negocio. Ese proceso de negocio se modela de acuerdo a el requerimiento o el alcance que tiene el cliente, el banco, por ejemplo. Se crean los diferentes estadios del proceso, por ejemplo, un proceso de atención de clientes, como el que se ve en pantalla, que tiene distintas etapas. Cada uno de las flechas implica el flujo que va a seguir el proceso, pero si yo sigo repasando esta lista, veo que hay otros tipos de procesos, como por ejemplo el de collections, el de gestión de mora, que tiene un diagrama diferente al de atención al cliente, ¿no? Aquí estoy indicándole a la herramienta cómo debería funcionar el proceso, ¿no? Cómo debe funcionar el proceso. Pero este proceso de negocio es totalmente, digamos, consistente con cualquier canal de contacto. Es decir que cuando el cliente se contactó vía WhatsApp, en realidad está activando este flujo de trabajo. Este flujo de trabajo tiene las preguntas predefinidas, por ejemplo, si el cliente pidió el saldo de deuda, sabe cómo ir a buscarlo. Si el cliente quiere acceder al acuerdo de pagos, sabe cómo generárselo y entregárselo al cliente. Si el cliente aceptó el plan de pagos, entonces el workflow lo va a derivar a otra área, por ejemplo, a un oficial de crédito que pueda revisar ese acuerdo de pago, ¿sí? El workflow se va a estar moviendo hasta su finalización. Y en el interín, en todo el camino recorrido, va a ir auditando o registrando en forma de log, en forma de auditoría, todas las operaciones que se vayan realizando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este mismo cliente deja de interactuar con un bot, ¿no? Y quiere, de alguna manera, ser contactado por un ejecutivo de cuenta, ¿no? Ahí está escribiendo, está diciendo si
si le pueden pasar con un operador, con un vendedor, con un ejecutivo, y ahí dice que no hay inconvenientes y que se le transferirá con uno. Pero acá dice que en ese momento no hay personas disponibles para responder, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Engage? Va a generar una cola de mensajes para ser respondidos, y además, cuando una persona se conecte, va a operar un algoritmo de asignación de las conversaciones. ¿Qué significa eso? Que puede ser que yo predefina que un cliente tiene que ser atendido por su propio ejecutivo de cuentas y no por otro. O puede pasar que, digamos, yo tenga algoritmos de asignación proporcional, ¿no? Tengo un equipo de gente para atender al cliente y le van a ir cayendo los casos en forma proporcional. También hay otros esquemas, por ejemplo, tenemos clientes que son multiempresa, entonces puede ser que la conversación haya ingresado por una línea o por otra. Entonces tiene que haber una derivación del tráfico de acuerdo a la empresa. ¿Qué pasa ahora en el siguiente paso? Si este mismo ejecutivo de cuentas que estábamos viendo en la demo decide conectarse a la cola, ¿no? Ahí aprieta clic en la bandera, en la banderita, ahí ya está en verde, y fíjese que le acaba de caer un caso, ¿sí? Ya le cayó un caso, ya está con el cliente contactado. Engage genera un proceso con un número único, acá dice 126.234, ese va a ser el ticket único de gestión, y le transfiere la conversación que el cliente tuvo previamente con el bot, ¿sí? Hasta el momento solo dialogó con el bot. Yo le transfiero entonces la conversación y le transfiero el antecedente. El ejecutivo tiene en su pantalla distintas opciones predefinidas, como por ejemplo el saludo. Entonces, al hacer un clic, directamente el sistema envía esa frase directamente al canal de WhatsApp, ¿no? El cliente en este caso está pidiendo si por favor le podrían remitir nuevamente los términos del acuerdo de pago, ¿no? Entonces el ejecutivo le contesta, le dice que ahí se lo va a reenviar nuevamente, pero fíjense que lo tiene disponible en la pantalla, ¿no? En la misma pantalla tiene el acuerdo de pagos, el enlace al acuerdo de pagos listo para ser enviado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el acuerdo de pagos es una transacción dentro de Engage, es algo que está definido dentro del modelo de negocio, ¿sí? Hay una figura que es el acuerdo, que está compuesto de un plan de refinanciación que depende del clúster, cuál va a ser el máximo de deuda a refinanciar o la cantidad de pagos, y además tiene, digamos, la lógica de cómo generarle el enlace para que el cliente pueda hacer un self-service, ¿no? Aquí el ejecutivo le pregunta si lo puede ayudar en algo más. El cliente le pide si le puede reenviar la póliza del seguro. La póliza del seguro, si se fijan aquí a la derecha, es otra de las transacciones que están definidas. En este caso, digamos, es un documento electrónico que se compone con un template o un formato y se reemplaza con los datos personales del cliente, ¿no? El cliente recibe esa póliza, la puede recibir por el canal de WhatsApp o por email, ¿no? Y en este caso también pide el detalle de su deuda, ¿no? Porque dice que no recibió la última boleta de pagos del último mes. El ejecutivo le ofrece un canal alternativo para enviarle el detalle de la deuda, y si el cliente acepta, hace un clic y ejecuta otra de las transacciones de Engage, que es generar el cuerpo del detalle de deuda y enviárselo al cliente, ¿no? Ahí confirma el ejecutivo que ya se lo han enviado, o sea, ya está en la casilla de correo del cliente, y le pide alguna confirmación de recepción o para ver si está ok o de acuerdo, ¿no? El cliente ahí dice que sí, ya está recibió su correo en la casilla, y puedo proseguir con la operación, ¿no? Tengan en cuenta que todo lo que estoy haciendo se está grabando la conversación, pero también se está registrando que el cliente me pidió la póliza, que me pidió el acuerdo de pagos, que recibió la póliza. O sea, todo lo que estoy haciendo
se está registrando en la bitácora de este cliente, como lo van a ver al final de la conversación, ¿no? Aquí, ¿qué dice el ejecutivo de cuenta? Dice que si prefiere que la boleta de pago se la reenvíen por mail, ¿no? Y el cliente dice que no, que por favor se lo pueden reenviar al domicilio. Entonces, ¿qué hace el ejecutivo de cuentas? Confirma cuál es el domicilio de entrega, ¿no? El cliente va a responder o va a confirmar ese domicilio de entrega y una vez confirmado, a ver si, ahí obviamente las conversaciones no son real time, ¿no? A veces el cliente se demora a responder, ahí está, dice sí, es el mismo, entonces el ejecutivo pasa a generar un ticket, ¿sí? Fíjese que dice, ya mismo solicito se lo reenvíen, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que una vez que termine la atención, una vez que el cliente corte la conversación o se dé por satisfecho con la atención, ¿qué hace el ejecutivo? Veamos. Saluda, o sea, se despide. Y fíjense lo que hace. Se fija en una tabla que tiene en el frontend disponible que le indica que un reclamo por no recepción de boleta de pagos tiene un máximo de resolución de 3 días de acuerdo al SLA definido, ¿sí? Eso lo puede consultar directamente en una tabla, pero así va a funcionar el workflow, ¿no? Una vez que este caso sea asignado a otra área para su seguimiento, va a tener como un máximo 3 días para resolverlo, ¿no? Ahí esto se lo está informando al cliente y una vez que se lo informó, le está diciendo que en el transcurso de 3 días se va a resolver, pasa a la parte más importante, que es la gestión post-contacto, ¿no? Acá dice saluda para despedirse, y fíjense que está tipificando el contacto, ¿no? Lo tipificó como un reclamo por no recepción de boleta de pago. Ahí lo clasificó, cierra la conversación, genera el ticket, ese ticket, recuerden el número, 126.234, y lo deriva a la siguiente área de resolución, ¿sí? Es decir, que está totalmente conectado en línea. Si yo voy a consultar nuevamente la vista del cliente, la vista 360, van a ver que en el historial ya se ha agregado una nueva atención para este cliente, que es la número 126.234, y adjunta toda la conversación, ¿sí? Todo el historial de conversación. Es decir, que la persona que reciba el caso para trabajar va a poder tener el antecedente de todo lo que se dialogó durante la sesión, ¿sí? Esto, por lo tanto, el historial de conversación, por lo tanto, se adjunta tanto al cliente como al caso gestionado. Después hay reglas como para, por ejemplo, si yo estoy trabajando con esquemas comerciales o esquemas de equipos de ventas, digamos, los vendedores no puedan acceder a las conversaciones previas que tuvo el cliente con otros vendedores, ¿no? Ese tipo de perfiles o de filtros en las conversaciones se pueden establecer dentro de la herramienta. Para que todo esto opere, además del proceso de negocio que les había mencionado, además del diagrama del flujo, existe toda una parametría, ¿no? Esto es un área específica donde los usuarios pueden definir los distintos canales de gestión, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta WhatsApp, como verán en la pantalla, es una cuenta que tiene un número asociado, pero también hay información relacionada con el canal, como por ejemplo, vamos atrás un segundo, como por ejemplo, si va a tener un bot asociado, si va a relacionarse en forma principal con el proceso de cobranza, o con el proceso de atención al cliente, o con un proceso de gestión comercial, si se va a asignar por el ejecutivo que esté libre o por un algoritmo de asignación digamos, porque tenga ya un ejecutivo asignado, mensajes de bienvenida, etc. Toda esta información se puede configurar
para configurar la cuenta de WhatsApp, ¿no? Inclusive se pueden definir, por ejemplo, este tipo de diálogos más estructurados, ¿no? Estos son diálogos de tipo menúes o más estructurados, más fijos, en las cuales se espera una respuesta del cliente para poder seguir adelante en la conversación. Es otro tipo de implementación digamos, de lo que es el bot de atención. La plataforma también permite, como les decía al principio, la auditoría de todo lo que está pasando, ¿no? Entre ellos tenemos lo que son los informes del uso de los canales. Por ejemplo, en esta vista, lo que voy a estar observando es el uso de los diferentes canales a través del tiempo o comparados con los periodos anteriores, pero también cruzado con los procesos, que es lo más importante, ¿no? Aquí estoy viendo grupos de procesos relacionados con cobranzas, con servicio al cliente o con ventas, y estoy viendo la proporción de uso de cada uno de esos canales en cada uno de esos procesos, ¿no? Estos tableros después permiten bajar a detalle, empezar a ver por qué motivos son. Por ejemplo, si yo exploto este renglón del informe, voy a ver que hay muchas atenciones por reclamos de recepción de boletas o pedidos de aumentos de límite o cualquier tipo de casuística. Voy a poder empezar a bajar a detalle, empezar a cruzar la información, o inclusive a bajar a nivel de operación por operación, ¿no? Es decir, bajar inclusive a ver este número de ticket que acabo de generar. En un momento les mencioné que les iba a comentar cómo funciona atrás, en la cocina, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, el cliente dijo, quiero saber mi saldo. ¿Qué hizo Engage? Toma el mensaje, lo cataloga, se fija si hay una regla de workflow, por ejemplo, una transacción definida, en este caso consulta de saldo, se conecta con la capa de integraciones de Engage, que a su vez dialoga con el core bancario, ¿sí? El core bancario devuelve el dato a través de la misma cadena y lo entrega al canal de origen, ¿no? Que en este caso es WhatsApp. Luego hace obviamente un asiento, ¿no? O sea, registra en el log de auditoría que este cliente a través de este canal fue atendido por el bot y preguntó por la consulta del saldo, ¿no? Todo eso queda registrado en la auditoría. Y en el segundo de los casos, el cliente dijo, quiero hablar con un operador. En ese caso, la ruta siguió por el lado de abajo, ¿no? El servicio de mensajería de Engage se fija qué operadores hay disponibles y tienen el perfil para conversar con el cliente y le asigna el caso al ejecutivo que corresponda, digamos, el cual va a contar con la vista 360 para poder iniciar la gestión. Más o menos de esa manera funciona la arquitectura para que todo esto pueda correr en forma sincronizada y totalmente en línea, ¿no? Bien, como resumen, nosotros qué ofrecemos a través de nuestra plataforma. Por un lado, en el caso de que no cuenten con una cuenta WhatsApp Business, el acompañamiento en el alta de esa cuenta. Sepan siempre que esa cuenta va a estar integrada en forma natural con el frontend, con el historial del cliente, como lo vimos recién en la demo. Esto opera igual, tanto para WhatsApp como para salas de chat. Va a tener un algoritmo de asignación, como les decía al principio. Puedo asignar a vendedores predefinidos, a operadores de atención, a un pool de operadores. Puedo asignar a una persona de back office. O puedo hacer una gestión multiempresa, ¿no? Tener distintas líneas y asignar de acuerdo a la empresa por la cual se originó. Podría tener un árbol para rutear de acuerdo al interés del cliente. Puede ser que esté interesado en un aspecto de cobranza o en un aspecto de gestión comercial. Se le puede asignar un workflow al canal
esto es darle al proceso la capacidad de iniciar procesos a través de esos canales, integrarse con los legacy, con los RP, como van total, y tener todo el log de los mensajes entrantes y salientes, ¿no? Todo esto, lo más importante, es en una sola plataforma, ¿no? En un solo ámbito de operación, sin necesidad de tener interfaces, integraciones, delays, entre que se produce la conversación en un canal y la trato de enlazar con alguna gestión formal, ¿no? Ese es un poco el objetivo que persigue la plataforma. Bueno, a lo largo de estos 20 años hemos desarrollado muchos procesos, mayormente en el ámbito financiero, como lo verán. O sea, más del 50% de nuestra cartera son clientes del segmento financiero, pero la plataforma aplica también a otros verticales, como por ejemplo seguros, salud, e inclusive tenemos muchas instalaciones multipaís, donde las estrategias se definen en un país centralizado, pero los usuarios están de alguna manera dispersos en diferentes países. Bien, hasta aquí con mi presentación, así que de acuerdo a lo previsto por la gente de Bantotal, yo estoy disponible para cualquier duda o consulta que tengan. Se pueden implementar algoritmos de validación de identidad, de autenticación, mejor dicho, ¿no? Los que antiguamente implementábamos para el caso de atención telefónica, ¿no? Quizá algunas preguntas relacionadas con el cliente, su cuenta, sus tarjetas, ¿no? Y de esa manera ir validando la identidad de este cliente. También tener en cuenta que de acuerdo al canal, por ejemplo en el caso de WhatsApp, este número de línea, el número de línea que usa el cliente, ya está registrado a través del proceso de opt-in, ¿no? Entonces yo lo tengo en mi base de datos ya registrado como la línea formal que ese cliente usa para contactarse con la compañía. La cuenta que se utiliza es WhatsApp Business. Nosotros lo que hacemos es integrar APIs, ¿no? La API de WhatsApp a través de resellers autorizados, ¿no? Por ejemplo, Infobip o Wabi o similar, ¿no? Cuando uno instala Engage, en definitiva, se instala el servicio de mensajería que ya viene preparado para dialogar con esas APIs. Por lo tanto, todo este circuito que vimos está contemplado ya en forma nativa con la instalación de Engage. Obviamente se requiere una línea o una cuenta WhatsApp Business dada de alta y un contrato con el reseller de WhatsApp. Sí, depende del tipo digamos, de modificación, ¿no? Eso hay que analizarlo en particular, pero lo que se puede, Engage lo que puede hacer es, si hay un cambio fundamental en el funcionamiento de la API, obviamente uno pasa por las distintas fases, ¿no? Las facetas de desarrollo, de test, de pase a producción, y la capa de mensajería de Engage es una capa que se puede desactivar por separado del motor principal de Engage, ¿no? Es decir, va a haber un momento en el cual yo diga, el servicio de mensajería va a estar detenido por el cambio de versión, pero todo el resto de la plataforma sigue funcionando, ¿no? A ver, nosotros, como les contaba, actualmente tenemos más de 50 instalaciones en compañías medianas o grandes, las cuales tienen procesos muy, muy complejos, ¿sí? No solo complejos, sino que además cambiantes, están todo el tiempo modificándose, evolucionando, ya sea porque cambiaron las regulaciones, porque hay unas nuevas iniciativas comerciales, porque se agregan nuevos productos, porque cambian las reglas de atención,
por cualquier motivo, por el motivo que sea, ¿no? Entonces eso requiere que uno pueda, a través de esta herramienta, acompañar esos cambios en forma dinámica. Entonces para eso cuenta con un módulo donde uno puede diseñar esos flujos, esos procesos de negocio, y tiene una metodología para testear esos cambios y luego implementarlos en producción, ¿no? No sé si eso responde, es extremadamente flexible la herramienta. Tenemos muchos casos para contarles, ¿no? Inclusive compañías que han variado sus procesos muchas veces en el tiempo, que los han evolucionado o que inclusive han agregado nuevos y nuevos procesos. Adicionalmente a eso, a la herramienta de diagramación, que me permite una flexibilidad muy alta para diseñar o modificar procesos, también existe una aplicación dentro de Engage que es más para usuario final, ¿no? Imagínense que yo tengo una estructura principal de proceso definida, por ejemplo, vamos a suponer un proceso de atención, pero que ese proceso de atención puede tener múltiples clasificaciones. Entonces yo le dejo al usuario la posibilidad de que decida por cada clasificación qué ruta va a tomar ese ticket, ¿no? Cuál va a ser el área que lo va a tomar en segunda instancia, en tercera instancia, cuál es el tiempo de resolución. Eso hace que el usuario se pueda manejar también en forma autónoma en cuanto a la definición o la redefinición de las rutas que tienen cada uno de los workflows. Así que bueno, hay diferentes alternativas para esto, ¿no? Nosotros estamos en contacto permanente con los que son los resellers autorizados de WhatsApp que nos van anunciando todas las novedades de la plataforma, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos, primero hacemos un estudio de la nueva funcionalidad disponible, luego la testeamos en laboratorio y luego la pasamos a distribuir a todos nuestros clientes, ¿no? Así que esa funcionalidad que menciona Pablo, como cualquier otra novedad que se vaya incorporando, la vamos a ir incorporando al producto. Digamos, lo que cobra WhatsApp son los mensajes, ¿no? Y los mensajes los clasifica según si son mensajes salientes, entrantes, o lo que llaman ellos mensajes HSM, que son los mensajes de bienvenida o de retoma de una conversación. Esos tienen un costo, ¿no? Un costo por cada uno de los mensajes emitidos o recibidos. Ahora, Engage tiene un mecanismo para ir controlando lo que se llama la ventana de 24 horas. La ventana de 24 horas es una ventana en la cual, si por ejemplo un cliente inicia una conversación, yo tengo 24 horas a costo cero para interactuar con él. Ahora, si el cliente 5 horas después me vuelve digamos, a enviar un mensaje, esa ventana se va corriendo, se va desplazando. En Engage hay un mecanismo para ordenar las conversaciones de acuerdo a cuánto tiempo falta para que se venza esa ventana, ¿no? Tenemos de esa manera una herramienta para que la empresa, la organización pueda ir respondiendo a los mensajes de acuerdo con próximos están de su vencimiento, y de esa manera ir estirando o desplazando esa ventana. Pero sí, debajo hay un costo de mensaje que cobra la compañía WhatsApp, ¿no? O el reseller autorizado. Para ello tienen diferentes esquemas de comercialización, no son iguales en todos los casos. Uno puede, dentro del workflow o del proceso, uno puede establecer flujos en donde no intervenga una persona, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que les mostré, un cliente hizo 2 o 3 preguntas de negocio que fueron respondidos por un bot. En ese caso no hubo una participación de una persona humana, ¿no? Esto también podría ocurrir para el caso de actualizaciones de datos, ¿no? O, por ejemplo, cuestiones tales como que un cliente informe que ya pagó, o haga una promesa de pago y yo quiera capturarla y hacer un procedimiento automático, por ejemplo,
Si el cliente me promete pagar, yo ya lo marco como con promesa de pago, lo bajo de la lista de llamados de mora, ¿no? Puedo hacer un montón de acciones automatizadas sin que intervenga una persona, obviamente con todas las medidas de seguridad requeridas. Todos los procesos que se implementan sobre Engage tienen en cuenta las regulaciones, pero eso se hace desde la definición del proceso, ¿no? No hay ninguna transacción que uno defina que no esté contemplando una norma en absoluto, ¿no? Digamos, Engage contempla eso en todos los aspectos, desde el momento en el cual un usuario se autentica con la plataforma, que tiene toda la regulación de usuarios, contraseñas, timeouts, de sesiones, etcétera, hasta que ejecuta una transacción. Por ejemplo, tengo que tener un permiso para ejecutar una transacción, tiene que estar registrado ese permiso, tiene que estar registrado quién le dio el permiso, en qué fecha le dio el permiso para realizar esa transacción. Sí, nuestra capa de integraciones es muy amplia. Nos hemos integrado muchísimos sistemas, paquetes comerciales, servicios. Hoy en día no tenemos inconvenientes de integración con ninguna herramienta, ¿no? Digamos, es casi un commodity, como le dicen, ¿no? Obviamente hay que ver el caso particular de esa herramienta, pero en definitiva no hay inconvenientes de ningún tipo. En principio, bueno, Cartera Digital está integrado con BanTotal, Engage también está integrado con BanTotal, con lo cual directamente hay una integración ya de por sí, ¿no? Sí, el bot permite crear transacciones automatizadas que sean, por ejemplo, de alta o de actualización de datos. Pero siempre tengan en cuenta que cuando se define el proceso, se definen todas las normas y reglas de seguridad para que esa transacción se llegue a cabo en forma segura, ¿no? Y que quede registrada y auditada. Obviamente va a depender de las reglas que tenga BanTotal o el sistema en el cual haya que actualizar o dar de alta al producto. Nosotros eso lo tratamos de estimar en base a preguntas que le realizamos al cliente, ¿no? Por ejemplo, tratamos de establecer qué equipos de trabajo van a trabajar con el canal, cuál es la volumetría, qué procesos van a integrar, cuál es el alcance de cada uno de esos procesos. Digamos, hay como una serie de preguntas estructuradas que nosotros le podemos enviar al cliente para que de esa manera podamos responder con una estimación más precisa. A ver, yo todas las operaciones que haga, sean autónomas, o sea, las resuelva Engage en forma autónoma, o las resuelva otra aplicación o sistema, por ejemplo, un sistema de validación de identidad, yo siempre voy a tener la auditoría detallada, ¿no? ¿Cuándo se disparó esa transacción o esa integración con ese sistema? ¿Qué datos le fueron provistos a esa plataforma? ¿Qué me respondió esa plataforma? Y de ahí voy a poder escoger o seleccionar qué cosas quiero guardar como auditoría en Engage, ¿no? Quizá no quiero guardar todo y solamente una parte de la información la información que se manejó durante esa transacción. Sí, por ejemplo, yo les comenté del Banco Provincia de Buenos Aires. Nosotros ahí definimos o desarrollamos nosotros el flujo para tomar la decisión del dictamen de aprobación o rechazo de un crédito. Ahí Engage se vale de varias piezas, ¿no?
Por un lado tiene el motor de flujos. El motor de flujos me permite tomar decisiones, decidir si la operación se escala, si no se escala. Pero por otro lado tiene conexiones con los burós, con los diferentes burós. Puede obtener la información del mercado, información de la situación crediticia del cliente, se puede cruzar con la información propia, demográfica, ¿no? Por ejemplo, si es un cliente con empleo formal o es un jubilado, digamos, capacidad de pago. Hay un montón de información que se puede cruzar para poder emitir un dictamen, en el caso en el cual nuestro cliente no tenga un motor de decisión ya funcionando, ¿no? Muy bien, Pablo, por el momento no tenemos consultas. Quedamos a disposición para todos nuestros clientes en cualquier consulta que tengan o si quieren acceder a que Pablo, el equipo de Engage, haga una presentación más detallada del producto y de los diferentes servicios que ofrecen, quedamos a disposición.